Entramos al tercer bloque de conciencia auditiva. En los dos anteriores nos hemos referido evidentemente tanto a las notas de la semana como al marasmo que generan los ninis, y ahora vamos a entrar sobre la cuestión del tráfico de armas, y no solo en México, me parece que a nivel mundial. A nivel mundial. Bueno, del tráfico de armas, México en particular ocupa el quinto lugar en el mundo en tráfico de armas. Recordemos que somos vecinos de uno de los países Productores. el más grande productor de armas en el mundo. Se calcula, según la comisión bicameral organizada por el PRD recientemente, el Consejo Nacional de Seguridad, se estima que el mercado negro entre particulares en México gira alrededor de los 127 millones de dólares al año. Esto, por supuesto, que México en 2014 estaba todavía en el número 22 de países de tráfico de armas, y a finales de 2014 pasa al quinto lugar. Claro, o dicho de otra forma, si usted cuantifica los 127 millones de dólares, ¿qué significa esto para una población como la guatemalteca o la hondureña, ¿no?, que pudiera disponer de ese dinero en salud, en educación? O sea, es una cantidad brutal. Es brutal. Ahora, el hecho de que el hecho de que México pasara del número 22 al número 5 en el consumo de armas, significa que más personas están comprando armas, la demanda aumenta. Y la pregunta es, ¿quién está comprando armas? Esa es exactamente la pregunta. En México se estima que existen alrededor de 15 millones de armas circulando, 85% de procedencia ilícita, y una cifra que va aumentando según el Small Arms Survey que organiza la Organización de las Naciones Unidas en 2011. Para este momento, esos 15 millones ya son cerca de 23 millones de armas en manos de particulares en distintos puntos de la República Mexicana. Bueno, y esto tiene un trasfondo. Evidentemente tampoco el Estado tiene una forma de regular esto. Aquí hay una condición importante. Recordemos el trasiego de armas que hubo dentro del régimen de Calderón, donde Calderón de repente se ufanó por ahí de decir que había incautado, por decir algo, 5,000 armas o 10,000 armas, y de repente los medios preguntaban, bueno, si incautó 10,000, ¿cuántas pasaron? Y hay una respuesta para eso. Se calcula que a México ingresan todos los días, de lunes a viernes, cerca de 2,000 armas. Y esta es una colección de armas cortas de todo tipo de calibres y de todo tipo de peligrosidad. 2,000 armas por día que están entrando a México. ¿Y en manos de quién están terminando? Irónicamente, 65% de estas armas llegan al poder del crimen organizado, lo que significa que 35% de estas armas de origen ilícito y probablemente de calibre ilícito terminan en manos de particulares. Es decir, hay grupos que están importando armas a México y las están vendiendo, y la gente se está armando en las bruces al frente del ejército y de todas las autoridades, y no hay forma de ver para el otro lado. O sea, es 22 millones de armas en México. Claro, esto también es exponencial a través de las cuestiones de qué podemos decir de la violencia, ¿no?, de la violencia social. O sea, eso es muy importante. O sea, estamos construyéndonos en una sociedad bastante violenta, y me parece que una sociedad donde precisamente las condiciones de la legalidad son fácil subvertirlas o fácil romperlas, entonces evidentemente esta cantidad de armas obedece a que alguien está dejando pasar esto. O sea, las fronteras no se abren así como así. No. ¿No? Y sin embargo el tráfico si yo que llegué de Francia y traía un perico y no me lo dejaron pasar. Vamos a decir que usted es un ciudadano que paga impuestos, que tiene un empleo, que es una persona formal frente a todas las autoridades, lleva todo sus documentos en regla, en su vida se ha visto involucrado en un asunto peligroso, etc. Y vamos a decir que usted quiere, por seguridad, porque así sus convicciones se lo dictan, hacerse de un arma de fuego con todas las de la ley. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay un trámite que es infinitamente divertido y complicado para realizarse. En México, toda la cuestión de la posesión, portación, tenencia, venta, está determinada por la Secretaría de la Defensa Nacional, o SEDENA, a través de lo que se llama su sistema de la compra y venta de armas de fuego y explosivos reguladas también por la misma SEDENA. Usted primero tendría que conseguir una constancia de erradicación.
en su presidencia municipal, además de su copia de credencial de lector, además de una carta de un modo honesto de vida de su empleador o de usted mismo como patrón, una carta de no antecedentes penales de Procuraduría de su estado y junto con eso una carta de la persona a la que le renta la propiedad o una carta que demuestre que usted es dueño de su propiedad. Y después de todos estos trámites, llenar un documento que pide la Sedena con todos los requisitos, iniciando para qué quiere el arma de fuego, qué es lo que piensa hacer, qué calibre quiere de arma de fuego y todo lo demás. Después de todo este trámite, envía todo a la Secretaría. La Secretaría se puede tardar cualquier lugar entre 30 días y 90 días solamente en contestarle si es usted elegible o no para hacerse un arma de fuego. Oye, perdona, ¿tú qué sabes de esto? ¿También se considera el usar un arma por cuestión recreativa? Claro. O sea, ¿está dentro de esto? Es una de las tres posibilidades. Pero si estás usando un arma como cuestión recreativa, tienes que pertenecer a un club de caza y tiro. Ajá. Y una vez que te hiciste miembro del club de caza y tiro, para volverte miembro, tienes que probar un examen psicológico, un examen de antidoping y de antialcohol, por así decirlo. Tienes que aprobar otro tipo de controles y finalmente te vuelves miembro. Ya que tengas tu credencial de caza y tiro, ahora sí, haces otra solicitud y haces una solicitud adicional explicando también qué calibre, qué clase de arma, etc. Esa es la cosa espantosa del trámite. Después de llenar todos los requisitos habidos y por haber, te hacen esperar 90 días, te dicen que sí, y el único lugar donde te venden finalmente esto es en la DECAM, o la oficina de la Secretaría de la Defensa Nacional en México. Tienes que ir al área militar, a la zona número 1. Hay 3 oficinas que tienes que visitar el mismo día. Todo el trámite se tiene que hacer en el mismo día, pierdes el día completo. Vas primero a una donde te entregan tu permiso y después vas de compras a la armería del ejército. O sea, solamente las armas legales las vende el ejército en México. Y nadie más. Solamente. Nadie más. ¿Y estas armas son nuevas? Son nuevas. Son armas perfectamente nuevas, que vienen con garantía del fabricante, pero te venden lo que finalmente ellos hayan comprado en su remesa de armas. Se especula, pero Sedena no ha revelado los datos exactos, pero se calcula que se venden hasta 12,000 armas al año en la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es el número exacto, total. ¿Las armas qué procedencia tienen? Son distintos estados. Por ejemplo, ahorita están importando armas de Eslovaquia, de la República Eslovaquia, de República Checa, hay hasta armas rusas, hay armas de Estados Unidos, de Israel, depende, ¿no? Ah, ya. Y por ejemplo, los proveedores internacionales más importantes, o sea, checos, eslovacos. Depende la época y depende para qué uso. Por ejemplo, HK, que es fabricada en Alemania, Heche Koch, o HK, proveo nada más en 2014 cerca de 10,000 piezas de armas, de rifles de asalto, pero esos son eminentemente para el ejército. AR-15, que es la marca más común de fusiles grandes, los hace Armalite. Armalite es estadounidense y proveyó cerca de 5,000 piezas de cortas, la famosa M4, la que es más chiquitita, para militares y para personal policíaco. Y así sucesivamente. O sea, es un volado, es quien tenga ahí la división de compras. Las armas que usa la policía en México y que usa el ejército son distintas. Sí. La policía en general, los militares tienen poco o ningún respeto por los policías y por lo tanto los policías en términos muy generales tienen un máximo de 380, que es una 9 milímetros pero cortita, menor alcance, menor potencia, etcétera, para los policías. Y entonces los policías tienen un tipo de calibre más pequeño, por así decirlo. Las armas de los policías son semiautomáticas, pero no full automática, no avientan ráfaga, por así decirlo. Entonces sí ya están más restringidos. Los militares no. Un militar puede pedir una 9 milímetros, una 45, puede pedir una calibre 50, puede pedir lo que pueda pagar. El militar es China libre, pero los policías no. Los militares en retiro pueden hacer colecciones en armas, los policías no. Y por ejemplo, un militar en retiro tiene las mismas restricciones que un civil, o sea, en el sentido de que tú vas, tramitas un permiso. Sí tramita el permiso directamente, pero la Sedena, por ser de militares, atiende mejor a los militares. No por eso decir que tengan un maltrato, finalmente los militares tienen un trato excepcional, a diferencia de muchas otras instituciones en el país, tienen muy buen trato, nos consta.
pero no dejan de ser un poco elitistas y tratar mucho mejor a los que son militares que a los que no lo son. Ahora, si usted no puede comprar una pistola, compre como yo unas esposas. Son muy útiles. Para otros contextos. Pero vamos a decir que eres un ciudadano que tiene ganas vaya, que tiene la intención, la inquietud de tener un arma de fuego en su casa para protección de su domicilio. Te vas a tardar. Pero no es una persona que sabe usar un arma, ¿no? Que tiene esa instrucción, es una cosa, ¿no? Pero tú que compras un arma y nunca te has enfrentado a ella, no es una condición peligrosa. Claro que lo es. De hecho, en Estados Unidos se considera que 9 de cada 10 veces que hay una descarga de un arma dentro de un domicilio es precisamente para herir a alguien que tuvo acceso al arma pero no tenía la experiencia de cómo manejarla. Es decir, el arma en un domicilio no sirve realmente para proteger a la familia, sino más bien para herirla. Eso es estadísticamente una realidad. O sea, imagínate que tú llegues y tu hijo te diga, papá, no le puedes decir a los vecinos que otra vez hagan otros niños porque estábamos jugando los vaqueros y ya no existen. Ya no existen los niños. Ya no están... Hay un caso particular, por ejemplo, en Los Ángeles hubo uno muy famoso, cuando se cerró el famoso Círculo de Fuego, y lo comento muy rápidamente. El Círculo de Fuego fueron 16 armerías de empresarios americanos que con maquiladoras sencillas empezaron a hacer armas, y eran armas de bajo costo hechas en aluminio. Eran las que le llamaban los Saturday Night Specials o los especiales de sábado por la noche. Y si son en aluminio un poquito más ligeras. Muy poquito ligeras, mucho más baratas, y armas que también eran hasta desechables. Eran armas que te iban a servir a lo mejor un año intenso o 5,000 disparos y después el arma dejaba de funcionar, punto. Estas armas baratas se empiezan a fabricar alrededor de California y eran armas que se podían vender en $150. Es decir, por el equivalente mexicano a 2,000 pesos, tú ibas, comprabas un arma y te la llevabas a tu casa. Hubo un niño que el papá tenía el arma cargada, el niño la quería ver y el papá le quita el cargador al arma y le da el arma al niño. Pero deja una bala en la recámara, una semiautomática. El niño está jugando con el arma, quién sabe cómo le hace así, se volea y se da un balazo en la cara, se muere. Esto empezó un movimiento muy fuerte. California, como estado en la Unión Americana, es uno de los estados donde más restringida es vamos a decir, la venta de armas de fuego, al grado que, si ha visto semiautomáticas modernas, cuando tú ahora quitas el cargador de una semiautomática, la semiautomática se bloquea, ya no se puede disparar. Y eso tiene que ver con un niño que se llamaba Brighton. Es una medida de seguridad. Es una medida de seguridad. Me parece pertinente. Hay muchas otras, ¿no? Ya, por ejemplo, las armas modernas, si las tiras no se accionan, etc. Hay muchas medidas de seguridad. Bueno, yo tuve un conocido que tenía un revólver y le ponía un candado. Quitaba la nuez, claro, le ponía un candado y él tenía la llave, ¿no? Un arma en una casa no es cualquier cosa. Una persona debería de poderse capacitar. Desgraciadamente, para capacitarte en el uso de un arma de fuego, tendrías que conocer a alguien que ya tenga los permisos, que tenga un uso de suelo o que tenga acceso a un club para ir a tirar. Un simple mortal con la intención de irse a capacitar a un lugar para poder aprender a usar su arma es poco probable. No, inclusive, bueno, yo he tenido amigos que les gusta esto de la cacería y me dicen que hasta en la cacería hay reglas. Claro. O sea, que hay reglas dadas. Inclusive, por ejemplo, algo que decía uno es no cazas lo que no te comes. Exacto. O sea, si quieres carne, ve a la carnicería o ve a la pollería, no sé. Pero, o sea, hay una serie de liturgias ahí y de seguridad, o sea, cómo llevar el arma, inclusive, ¿no? Y es un círculo muy cerrado. Las personas que pertenecen a campos de tiro y a clubes cinegéticos, a clubes de tiro, a clubes de caza, son en México legalmente 26,000 personas en todo el país. En un país de 126 millones. Sí, es muy restringido. Es ínfimo. Y sin embargo, Sedena, o la Secretaría de Defensa Nacional, vende 12,000 armas, nada más legalmente, vende 12,000 armas al año, legalmente hablando. Es decir, en los últimos 5 años, Sedena ha habilitado a más de 50,000 personas, 60,000 personas, con armas de fuego sin darles ningún tipo de instrucción. Luego la otra, hay calibres que están restringidos en México. Por ejemplo, un particular puede tener máximo un 380 o un 9 milímetros corto en su casa. Eso es lo máximo que puede tener. Y lo puede tener en su casa, pero no puede transportar el arma por ningún motivo, porque entonces se considera posesión. El transporte de un arma es ilícito, mientras que tenerlo en tu casa es lícito.
y siempre y cuando tu arma esté registrada ante la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces hay muchos presupuestos que son... O sea, el arma no podría salir de tu casa. Por ningún O sea, punto. punto. Ahora vamos a decir que tú compraste un arma ilícita en el mercado negro por cualquier motivo, y al momento de comprar el arma, ya llegaste a tu casa con el arma. Legalmente tendrías que llevar el arma a registrar a la Secretaría de la Defensa Nacional. El solo hecho de salir de tu casa con una pistola, sin importar de dónde la conseguiste, para llevarla a la Secretaría de la Defensa Nacional a registrar, ya es la comisión de un delito, porque es portación, la estás transportando. El hecho de bajarla en un portafolio, en una bolsa guardada en la mano, para llevarla a registrar con los militares, ya es otro delito, es otra vez, es portación, lo traes en la mano. Los militares te dan un permisito para que regreses a tu casa y se acabó el asunto. Y generalmente no hay mayor problema. Pero los policías que se han puesto vivos, los federales, la PGR, generalmente detienen personas cuando las ves salir del campo porque saben que están... Pero ¿y con todo que tengas un permiso? O sea, de todas maneras te detienen. Por supuesto. Ahora, la posesión, no portación, la posesión en tu casa de un arma de fuego es peligroso, debe estar en un lugar seguro. Hay mantenimientos básicos que se deben de dar a un arma. Es una responsabilidad y mucha gente no está al tanto de todo lo que se tiene que hacer, y eso es un problema. Y por ejemplo, ¿de qué caudal de armas estamos hablando en las grandes urbes en México? ¿De qué cantidad está circulando armas que no están legales? Estamos hablando de que en México se calcula que alrededor de 24 millones de personas en México, privadas, no afiliadas ni pertenecientes a grupos de crimen organizado, tienen un arma en casa. 24 millones significa que en términos de adultos, estamos hablando de que 1 de cada 3 adultos en México, varones, tiene un arma de fuego. Es una cifra bastante escalofriante. Ahora, también habría que considerar esto. Las armas tienen un fenómeno muy curioso. Si usted ya tiene un arma de fuego, seguramente quiere otra. Habitualmente. Generalmente es un fenómeno muy extraño. Es quien tiene un arma de fuego y tiene los medios, no tiene una, tiene 2, tiene 3 o tiene 6. A mí me pasa con mis novias. Si usted tiene una y le gustó, finalmente tienes 2, tienes 3, tienes 4. Ahora, claro, para eso tiene que ser tan viril como yo. Y tan con los medios disponibles, porque eso también es muy... Cuesta dinero. Cuesta mucho dinero. Oye, y por ejemplo, a propósito de que cuesta dinero, en este caso, ¿qué te cuesta estar disparando con esto si perteneces a un campo de tiro? Esto es interesante. Legalmente tú podrías completar todo el proceso de reglamentación e ir por la famosísima Beretta, el mal llamado Ferrari de las pistolas. Es totalmente equivocado el mote, pero es italianita. Italianísima. Y además es la fábrica más antigua de armas del mundo en la historia. Beretta tiene más de 400 años de existencia. Le vendía a los Medici cañones. Entonces, bueno, es una cosa interesante. Vamos a decir que tú llegaras a comprarte una Beretta. Una Beretta en la Sedena te va a costar 14,000 pesos. Si la llegaras a encontrar en el mercado negro, en el mismo calibre legal, perfectamente registrado en la Sedena, te podría costar hasta 3 veces eso. Es decir, hasta 35,000, 40,000 pesos por una Beretta. ¿Cuánto te cuesta tirar? ¿En qué otros mercados se vende que cueste menos dinero? En Estados Unidos una Beretta te costaría 230, 400 dólares. Entonces, 6,000 pesos. Por el privilegio de tenerla en México te puede costar entre 10 y 12,000. Y por el privilegio de tenerla, si no llenas la documentación que requiere Sedena, te puede costar el doble o el triple. Ok, ¿y los cartuchos? ¿Cuánto te sale tirar? La caja de cartuchos de 380, de 50, marca Águila, que son los más comunes y ubícuos de encontrar en México, te pueden costar entre 400 y 800 pesos, una caja de 50 tiros. Cada disparo te podría salir entre 5 y 25 o 30 pesos por disparo, en promedio. También es un deporte caro. Por ejemplo, un tipo que va a tirar habitualmente, ¿cuántas emisiones hace? O sea, por ejemplo, ¿cuántos disparos? Sí, ¿cuántos disparos? Alguien que vaya a tirar deportivamente, tira por lo menos 300 veces. Habitualmente, ese es un promedio. Por eso casi siempre se tira en calibre 22, porque es mucho más barato. Una caja de 500 tiros de calibre 22 te sale 400 y fracción pesos. 500 pesos. Mucho más barato. Pero no deja de ser un deporte caro. Una tirada promedio te puede costar 500 pesos en calibre 22, agregando el uso de suelo de campo cinegético donde vayas a tirar, más la gasolina, más el desgaste, más las armas.
1,000, 1,200 por salida. Yo conozco unas El tiradas. tráfico de armas se da por dos situaciones, creo yo. Una tiene que ver con que el Estado lo ha hecho difícil, tirándole imposible que una persona legalmente se haga de un arma de fuego, aprenda a usarla y le dé un adecuado mantenimiento. Es decir, el Estado no confía en nosotros, como ciudadanos, como personas que habitan en él, para poder hacernos de la posesión de un arma de fuego. Pero, por ejemplo, a ver, yo te pregunto, ok, más allá de este uso recreativo que puede tener, o sea, si el Estado es eficiente a nivel de seguridad, ¿por qué tendrías tú que tener un arma en tu casa? O sea, la pregunta es, si un Estado te provee de todos los niveles de seguridad, y de seguridad no solamente a través de esto, sino de seguridad social, de cultural, de todo. Tiene que ver con es un paradigma cultural. Creo que, por ejemplo, en Suiza es muy común que la gente esté armada en Suiza. Incluso si tú vas a cualquier casa de cualquier suizo, en cualquier momento vas a encontrar que hay un gabinete cerrado, con combinación, donde hay un arma de fuego. Y es la cosa más común, y los suizos compran armas al idiota. De hecho, los suizos generan 3 de los fusiles más famosos del mundo, 3 de las armas cortas más famosas del mundo, pero no escuchas de gente en Suiza que se están balaceando como tal. Hay gente ocupada, o sea, hay gente bien, no sucede. En Canadá hay casi tantas armas como en Estados Unidos, pero no escuchas de balaceras en preparatorias en Canadá. Y sin embargo en Estados Unidos sí. En Estados Unidos sí. ¿Dónde escuchas de estas balaceras? Pues generalmente son barrios marginalizados, de clase media muy baja a clase baja, de gente que finalmente no tiene otra posibilidad más que llegar a comprar un arma, y eso se vuelve su ocupación. Ir y asaltar un 7-Eleven, ir a asaltar un changarro en la noche, ese se vuelve tu trabajo. Vender droga, hacer actividades ilícitas. Ahora, que también ha pasado alguna gente que tiene dinero y se mete en las preparatorias y retira a sus amigos. También lo hay, desde luego que lo hay. Y también tiene que ver con la atomización de la población en Estados Unidos. Finalmente, el gringo promedio se llega a mover en un periodo de 10 años, se llega a mover entre 5 y 10 veces. O sea, finalmente los estadounidenses no hacen raíces o comúnmente como sociedad. Sociedades atomizadas, donde hay marginalización, hay desesperación. Y donde hay desesperación y hay un arma de fuego, hay algo peligroso. En México pasa exactamente lo mismo. Donde veas marginación, donde hay atomización, agrégale un arma de fuego, es algo sumamente peligroso. El tráfico de armas cortas genera más muertes que las armas grandes de guerra. Es decir, que los tanques, que las bazucas, que los misiles intercontinentales, que las armas nucleares. Las armas cortas son el verdadero asesino en el mundo. Y donde haya gente desesperada. Bueno, sí, porque sería como complicado que compráramos un tanque, ¿no? Y lo metiéramos en la cochera, entonces no. Es más disponible. Y en esa disponibilidad nos damos los medios para podernos seguir matando unos a otros, y ese es quizá el error. Creo que al final este tráfico de armas no se va a detener en el... ¿Te acuerdas cuando hablamos de Aristóteles o nazis, no? O sea, los nazis generan gran parte de su fortuna no por la industria naviera. No, el tráfico de armas fue lo que hizo rico a los nazis, eso es un hecho. Las armas finalmente van a estar presentes con mayor... va a existir una mayor presencia de ellas, donde finalmente el Estado no pueda hacerse cargo de determinadas situaciones. Eso es un hecho. Nuestra policía está mal preparada, está mal organizada y está corrompida en todos los aspectos. Oye, pero comentábamos hace como 2 semanas, ¿te acuerdas que un policía se le disparó un arma y le pegó un balazo? O sea, si ellos mismos no controlan, ¿qué lo vamos a hacer la población que somos diáfanos? Yo te diría que no cualquiera debería de tener una, eso es un hecho. No cualquiera debería de tener acceso a un arma de fuego, eso es un hecho. Debe de haber condiciones de seguridad mínimas, debe de haber un cierto conocimiento. Si no hay una instrucción, me parece que no debe existir. Creo, sin embargo, que este porcentaje seguirá aumentando, porque en la mente del mexicano un arma de fuego, y en la mente de cualquiera que sostenga un arma de fuego es un empoderamiento instantáneo. Claro. Dicen que Samuel Colt... eso es muy importante como análisis, sí. Sí, dicen que Samuel Colt, dicen Dios creó al hombre, pero Samuel Colt los hizo iguales. O sea, finalmente, seas muy grande, seas muy bajito, seas muy alto, seas muy gordo, seas muy fuerte, 2 personas con un arma de fuego en igualdad de circunstancias son iguales. Entonces, sí, es un empoderamiento instantáneo, es una sensación de poder tener un arma de fuego. Y por supuesto, jóvenes y adolescentes, gente que no tiene todavía la madurez de entender que la vida no es un videojuego, no debería de ostentar una, pero ni de casualidad, es absolutamente peligroso. Y son traicioneras, claro, porque finalmente son herramientas, y como cualquier herramienta no te vas a poder jugar con una sierra.
No te vas a poder jugar con una motocicleta, con un automóvil en condiciones donde no entiendas cuál es el uso y manejo que debe tener. Desgraciadamente, la cultura pop también hace su influencia. Bueno, a mí me parece que es peligroso el tema. Esperemos que disminuya el caudal de armas en México. Ojalá el gobierno tome atención en tratar de tener mayores controles sobre esto, ¿no? Porque el hecho también de ser tan imposible que la gente se capacite y que la gente sepa cómo usarlas, también genera otros problemas. El hecho de satanizarlo también genera otros problemas. Y el hecho de mirar para el otro lado y decir, esto no es un problema, ya es un problema. Bueno, en la historia de la humanidad hemos vivido con armas. Claro, todo el tiempo. Ok, y en la prehistoria eran herramientas. Después, civilizatoriamente, se convirtieron en armas. Desde luego. Los dejamos con Suspicious Minds o Mentes Sospechosas del señor Elvis Presley. Nos vemos la semana entrante.